Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien y que tanto ustedes como su familia se encuentren en buenas condiciones de salud. Para comenzar este segundo momento pedagógico, vamos a iniciar con el tema 5, que son ángulos de elevación y depresión y ángulos de posición estándar. Esto es continuación de trigonometría. Quiere decir que pues, vamos a seguir utilizando lo que se vio en el tema 4 de razones trigonométricas en triángulos rectángulos y avanzaremos un poco más en este tema de la trigonometría. También pues vamos a tocar un poco el tema del proyecto, el cual es las habilidades cognitivas y afectivas para el fortalecimiento de la inteligencia emocional en el estudiante cervantino. Sabemos que en esta situación que nos ha tocado vivir, ya va a ser un año que estamos en procesos de cuarentena, pues son diferentes emociones las que hemos podido desarrollar. Y que es bueno, necesario, ya veremos poco a poco en la medida que avancemos en el proyecto, lo importante que es estudiar y desarrollar nuestra inteligencia emocional, tanto para nuestra parte, nuestro desempeño en nuestra vida social y personal, como en el área laboral o de manera profesional. Entonces, este tema pues lo vamos a iniciar también en este segundo momento pedagógico y para esto, como actividad del día de hoy, pues se les sugiere por favor revisar estos dos videos, al menos uno de los dos, preferiblemente por lo menos el primero. El segundo, pues si lo pueden revisar me gustaría, pero bueno, si no, por lo menos el primero. Y luego de que observen el video, pues primero van a realizar a libre creatividad la portada del proyecto en su cuaderno y van a participar en el foro que va a estar habilitado en el aula virtual, donde ustedes me van a aportar de todas las emociones que ustedes consideran, eh, tanto positivas como negativas, que les gustaría que analicemos en este momento pedagógico. Vamos a tratar de estudiarlas, de considerarlas, de identificarlas, de reconocerlas, de manejarlas, en la medida de lo que obviamente se pueda a nivel informativo. Entonces, esa digamos, es la primera actividad para hoy. No vamos a hablar todavía de evaluación. Vamos a ir haciendo las actividades y después vamos a identificar cómo va a ser el proceso de evaluación. Bueno, ahora sí, arrancando con el contenido, pues los ángulos de elevación y de depresión. El término ángulo de elevación denota el ángulo desde la horizontal hacia arriba a un objeto. Una línea de vista para el observador estaría sobre la horizontal. Observamos que un ángulo de elevación es aquel que está por encima de la línea horizontal, Siempre va a ser en función de la horizontal. Entonces, el ángulo, en este caso, tengo una línea visual, el observador mira hacia arriba. Entonces, el ángulo de elevación es de la horizontal hasta la visual, hasta la línea visual. Luego, el ángulo de depresión denota el ángulo desde la horizontal hacia abajo a un objeto. Una línea de vista para el observador estaría debajo de la horizontal. Entonces, en este caso, el observador estaría aquí arriba. La línea horizontal de visión, que sería esta, o sea, digamos la horizontal, hacia abajo está la visual, donde él está observando el objeto que está ahora hacia abajo. Su línea visual está debajo de la horizontal. Y entonces el ángulo de depresión va a ser siempre el que se forma entre la línea horizontal y la visual. Digamos aquí, a modo de resumen, no tenemos aquí un observador. Si el observador mira hacia arriba, con respecto a la horizontal, se forma su ángulo de elevación, de la horizontal hacia la visual. Y si el observador mira hacia abajo, con respecto a la horizontal, se forma su ángulo de depresión, que es siempre entre la horizontal y la visual, que en este caso va a estar hacia abajo. Entonces, digamos que de esto teóricamente no es más que eso. Y vamos a resolver dos ejemplos hoy nada más para empezar a entrar en calor. Vamos a tratar de hacer más unos poquitos. Tengo este problema. Una persona de 1,7 metros de estatura, digamos aquí está la persona, y mide 1,7 metros. Divisa la altura de un edificio, observamos aquí,
con un ángulo de elevación de 37 grados. Este es su ángulo de elevación. Esta es la horizontal de la vista de ella, la horizontal. Y su visual, que es hacia la punta, hacia la cima del edificio, forma un ángulo de elevación de 37 grados. Si la persona está a 24 metros del edificio, es decir, la distancia en la que está la persona con respecto al edificio es de 24 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Entonces, observamos que obviamente la distancia entre esta altura del edificio con respecto a la persona, pues es la misma que desde los pies de la persona hasta la base del edificio. Entonces, esto también vale 24 metros. Observamos que se forma un triángulo rectángulo, ya eso también lo vimos en el lapso pasado. Al formarse un triángulo rectángulo, yo puedo utilizar las razones trigonométricas que vimos en el tema 4. Entonces, ¿qué es lo que me pide el problema? ¿Cuál es la altura del edificio? La altura del edificio es esta altura completa h. Si yo al delimitar, de acuerdo a las condiciones del problema, por la estatura del observador, que son 1,7 metros, pues entonces el triángulo que se me forma, este lado lo puedo llamar X, que es el restante de la altura del edificio. Entonces, la altura del edificio total, pues va a ser la medida de la persona, que es este tramo, este pedazo que no voy a calcular, que es 1,7 metros, más el tramo que se está formando por el triángulo, que es, lo llamamos X. Ahora, entonces, recordamos por aquí están las razones trigonométricas en triángulos rectángulos que vimos en el tema 4. Vamos a trabajar con las normales, no las inversas. Entonces, aquí tengo el seno de alfa, que recordamos que depende de donde esté el ángulo, pero en este caso trabajaremos con alfa. Seno de alfa es el cateto opuesto, que es el que está enfrente, entre la hipotenusa, que es el lado más largo, o el que está al frente del ángulo recto. Entonces, en este caso sería A sobre C. El coseno es el cateto adyacente, que es el que está al lado del ángulo. En este caso, el ángulo, al lado del ángulo alfa está este. No está C porque está la hipotenusa. Entonces, este es mi cateto adyacente entre la hipotenusa, que es C. Y la tangente es el que me relaciona el cateto opuesto, que es el que está aquí enfrente del ángulo alfa, entre el cateto adyacente que está aquí al lado del ángulo alfa, que en este caso es A sobre B. Entonces, en este triángulo que tenemos, ¿qué conozco? Conozco el ángulo y conozco este lado de aquí abajo, que en este caso es el lado o el cateto adyacente al ángulo de 37 grados, que es 24 metros. Y necesito hallar el valor de X. Entonces, utilizo una razón trigonométrica que me relacione el cateto opuesto, que viene siendo X, entre el cateto adyacente, que viene siendo los 24 metros. Por eso utilizamos la tangente, que la tangente es la que me relaciona cateto opuesto con adyacente. Entonces, el cateto opuesto es X. La tangente de 37 será igual al cateto opuesto, que es X, entre el cateto adyacente, que es 24 metros. Lo demás es simplemente resolver 24 metros que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar a la tangente de 37 y esto ya me da despejada la X, igual a X. Resuelvo esto, tangente de 37, trabajamos generalmente con dos decimales, redondeando donde sea necesario, 0,75 por 24 metros. Eso me da 18 metros. Recordamos que entonces la altura del edificio es el pedazo de la parte del edificio que llamamos X, que es la que se forma con el triángulo, más el 1,7 metros, que es lo que mide la persona, el observador. Entonces sería la altura del edificio va a ser los 18 metros que vale X más 1,7 metros que vale, que mide el observador. Entonces, en total el edificio mide 19,7 metros. Recordamos que siempre tenemos que responder cuando yo tengo un problema de aplicación que me dan en lenguaje natural, pues debo responder en lenguaje natural. Luego, la altura del edificio es de 19,7 metros. Otro ejemplo. Desde lo alto de un faro se observan en direcciones opuestas a dos embarcaciones, con ángulos de depresión de 41 grados y 32 grados. Si el faro mide 25 metros, ¿qué distancia separa a las dos embarcaciones? Entonces,
representamos, recordamos que siempre que tengamos problemas de aplicación debemos hacer una representación gráfica, una figura que me permita observar o plantear la situación dada. Entonces, tengo el faro que mide 25 metros. Tengo las dos embarcaciones a lados opuestos del faro. A una la observa con un ángulo de 41 grados y a la otra con un ángulo de 32 grados, ángulos de depresión. Entonces recordamos que el ángulo de depresión es el que se forma entre la horizontal y la visual. Entonces siempre que me digan ángulo de depresión es la horizontal con la visual. En este caso pues va a estar hacia abajo porque es depresión. Entonces, conociendo este ángulo de 41 grados y este ángulo de 32 grados, me piden la distancia que separa las dos embarcaciones. La distancia que separa a una embarcación del faro la llamamos X y la distancia que separa la otra embarcación con el faro la llamo Y. Obviamente, la distancia entre las dos embarcaciones pues va a ser la suma de X más Y. Entonces, para poder trabajar y calcular esta distancia en X, pues yo necesito trabajar es con el ángulo interno del triángulo, no con este de afuera, que es el del ángulo de depresión, que es el que me dieron. Pero como yo sé que esta medida, este es un ángulo recto completo, la horizontal con respecto al faro, forma un ángulo recto, entonces eso vale 90 grados. Simplemente este ángulo va a ser la diferencia entre 90 grados y 41 grados. Entonces sería 90 menos 41 grados, pues me da 49 grados. Ese es mi ángulo interno del triángulo. Ahora sí, puedo aplicar las razones trigonométricas para calcular el valor de X. En este caso, X viene siendo el cateto opuesto de 49. ¿Y que conozco? Conozco los 25 metros que mide el faro, que viene siendo el cateto adyacente. Entonces volvemos a trabajar con la tangente de 49 va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es X, entre el cateto adyacente, que es el faro, que son 25 metros. Lo demás resolvemos igual, tangente 49, el 25 metros que está multiplicando, que está dividiendo pasa a multiplicar. Resolvemos con dos decimales, eso me da 28,75 metros. Esa es la distancia que hay entre la primera embarcación y el faro. Para la segunda embarcación hacemos el mismo trabajo. Tengo el ángulo de depresión que es de 32 grados, pero como esto mide 90 grados, pues el ángulo interno del triángulo para trabajar las razones trigonométricas sería 58. Entonces, igualito conozco el cateto opuesto y conozco el ángulo y quiero hallar el cateto opuesto y conozco el cateto adyacente, pues vuelvo a aplicar tangente. Tangente de 58 ahora va a ser igual a Y, que es el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que es 25. Resolviendo 25 que estaba dividiendo pasa a multiplicar y me queda tangente 58 es 1,6 por 25 metros. Eso me da 40 metros, es la distancia que hay entre el faro y el barco, la segunda embarcación. Entonces, para responder la pregunta del problema, la distancia entre las dos embarcaciones va a ser la distancia que hay entre la embarcación primera con el faro, que es X, más Y, que es la otra distancia. Eso me da una distancia total de 68,75 metros. Respondiendo el problema, las embarcaciones están separadas por una distancia de 68,75 metros. Ya con esto pues terminamos por hoy. Este tema 5 se desarrollará próximamente durante 2 semanas, es decir, esta y la otra. Recuerda revisar los lineamientos para la evaluación de este tema que serán publicados a final de esta semana, Dios mediante. Entre las actividades de evaluación está la transcripción de las clases, considerando presentación y creatividad en el desarrollo de las mismas. Si deseas ampliar lo visto en esta clase, ahí están 2 enlaces de profesores de videos en YouTube. Y si tienes alguna pregunta, pues sabes que la puedes hacer a través del foro que está siempre abierto en el aula virtual o a través de la mensajería privada de la plataforma y vía WhatsApp. Espero que todos estén muy bien. Hasta la próxima clase.